Bueno, continuamos con más barricada deportiva, en este caso lo que anticipamos en la introducción, lo tenemos presente a Santiago Marino, que es investigador, también doctor en Ciencias Sociales. ¿Cómo está, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Santiago? Buenas tardes. Bueno, más que nada te traíamos porque estamos en una semana, si bien, es un tema que lo podemos enmarcar como un inicio de debate con el macrismo desde que Mauricio Macri promete en octubre de 2015 que iba a continuar siendo de manera gratuita el fútbol para todos. Es un tema que en este año y medio ha pasado por un montón de matices, pero que finalmente se ha rescindido el contrato con el fútbol, con el Estado, con la AFA, si se quiere. Sí, bueno, eso pasó en marzo de este año, de 2017, y si bien quedaban algunas fechas, casi medio campeonato bajo el acuerdo anterior, estaba clara que era la última temporada que se transmitía en el contexto anterior, en donde el Estado era el titular de los derechos del fútbol y hacía con ello lo que entendía estaba bien, digamos, ¿no? Hay un primer cambio en el paso del fútbol para todos del kirchnerismo hacia el macrismo, en el que ingresan los canales de televisión abierta concentrados de la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, y cambia como la lógica de narrativa, pero no se pudo cambiar, que era lo que yo entiendo, la intención del macrismo, de plano, dada esa promesa que vos planteabas previa a las elecciones de 2015. Empezaron Telefe y Canal 13 a sumarse a las transmisiones, así terminó el torneo, y con el final del torneo terminó entonces esa era, y ahora regresamos a una era de fútbol pago, pero tenemos más incertidumbres que certezas. La certeza principal es que la AFA resolvió un acuerdo con dos empresas de capitales estadounidenses, como son Fox y Turner, que son dos grupos económicos extranjeros que por primera vez van a tener los derechos de transmisión del fútbol por un periodo bastante largo de tiempo, pero se topan con una serie de elementos que no les resulta sencillo resolver, y eso nos tiene en la actual incertidumbre. Sí, y mencionabas puntualmente en este cambio del fútbol para todos a Fox y Turner, no hay fechas exactas de comienzo, porque si bien ya está pactado, se habla del nuevo torneo, se habla en el marco de una Superliga que comienza también, pero si bien este gobierno criticaba mucho al gobierno anterior por usarlo políticamente el fútbol para todos, está el rumor constante, como decías muy bien, pocas certezas, el rumor constante de que van a esperar hasta octubre y mantenerlo gratuito, pero el torneo comienza en pocas semanas. Todavía no hay certeza de la fecha exacta en la que va a comenzar a ser privado el fútbol. Bueno, desde el inicio del torneo, que trae consigo algunos cambios políticos y de organización del fútbol en la propia AFA, ¿no? Los cambios en la gestión política de la AFA y el diseño de un nuevo torneo con el nombre de Superliga, que por ahora es como lo único nuevo, porque además tiene, en términos de competencia internacional y de producto a vender, un número bastante complejo. Son 28 equipos, son 14 partidos por fecha, es corto para ser largo y largo para ser corto, muy difícil de planificar, que es el producto, es la característica que tiene que tener el producto para venderlo al exterior, porque uno piensa que la inversión de estas empresas viene de la mano de una idea de externacionalizar la distribución. En ese escenario de incerteza se suma esta cuestión que parece sorpresiva, que es que mientras las empresas ya por un lado negociaron con los operadores de televisión de pago, tanto los cableros como los distribuidores por satélite, el modo de comercialización. Ahí hay un conflicto también, ¿no?, que surgió con los pequeños cable operadores. Sí, por un lado está la cuestión de los dueños de los derechos negocian con los cableros cuánto y cómo van a comercializar. Son los que ponen el precio. Establecieron esta lógica de 300 pesos por mes por el paquete entero, pones 300, ves todo, y si no, no ves nada, no ves nada en modo directo, ¿no? Y una serie de rumores y sospechas que veremos cuánto se confirman, que tiene que ver con que recién lo empezarán a facturar en el mes de octubre y que hasta entonces saldrá en el sistema básico de cualquier cable. Eso yo le llamé la promo elecciones, digamos, ¿no? Para ver si se logra reducir el cambio en el humor social que va a generar tener que volver a pagar. Pero esa negociación se llevó adelante con los grandes cableros o empresas de satélite, digo, DirecTV, Cablevisión, Telecentro. Con los operadores pequeños y medianos, básicamente dos grupos importantes y significativos por su presencia territorial. Colsecor, por un lado, es una cooperativa que distribuye contenidos y además brinda telefonía, etcétera, y los cables de una organización de pymes de la provincia de Buenos Aires sobre todo, que tienen otra negociación porque los dueños de los derechos, Turner y Fox, le demandan
un mínimo de abonados que cada cable tiene que vender, es decir, algo así como el 30% total de los abonados, y si no tendrán que hacerse cargo de los costos estos abonados. En ese escenario hay una competencia desleal, le brindás a cualquier operador el elemento en cuestión, mientras que a los pequeños les pone ciertos condicionamientos. No se sabe todavía efectivamente si la promo elecciones va a durar hasta las elecciones o qué pasa si al gobierno le va mal en las elecciones. Hay algunos rumores que sostienen que además Cablevisión va a tener la posibilidad de brindar los partidos de fútbol sin cobrar un plus a los abonados en el estándar, digamos, en el sistema estándar, mientras que si lo querés en HD sí tendrás que pagar, lo cual devuelve a un escenario que nos hace recordar a la década de los 90, es un mecanismo de competencia desleal, los abonados de otros cableros van a tener que pagar, por lo que para Cablevisión no. Pero todo es tanteo. A mí me hace acordar mucho esta estrategia de comercialización llena de incertidumbres, algunas instancias en las que el gobierno actual tantea, pone a circular una idea y ve que si es muy negativa lo que genera, lo retrotrae, incluso con algunas medidas, ¿no? Por eso es que es una instancia de mucha incertidumbre. Y yo agregaría además dos cuestiones. Por un lado es que no sabemos todavía ¿cuántas personas están dispuestas a pagar el abono de 300 pesos más, el HD más el sistema básico? En un contexto económico. Además agreguémosle el contexto económico de crisis, de inflación, de retracción de los salarios, de desempleo, etcétera. Y por otro lado que venís de un proceso que combina cierta trayectoria en no pagar para ver el fútbol, o sea, había que pagar para ver, porque hay que pagar para ver televisión en Argentina, salvo por el desarrollo de la TDA, allí donde está cubierto el territorio y tenés el equipo que te permite recibirlo. Pero esa trayectoria cultural debe haber dejado una impronta en la sociedad que veremos de qué modo opera. Y luego está el desarrollo tecnológico, que permite acceder a todos los contenidos por otras vías. Y ahí también hay una especie de tanteo, de mecanismo de lobby, de operación, llamémosle como quieran, que es esta idea de que policíacamente los tenedores de los derechos van a perseguir a quienes vayan a la cancha y suban a sus cuentas de redes sociales los goles. Digo, yo no lo podría hacer en Monumental porque nunca anda el 4G, que es otro problema que tiene el sistema de telecomunicación argentino. Sí, nos preguntábamos un poco eso antes, esto que se está instalando de que si se suben los goles a las redes sociales, que se pueden bloquear cuentas, que en otras partes del mundo se hace. ¿Hasta dónde defiende al usuario las leyes de servicio de comunicación audiovisual en ese aspecto? Bueno, a ver, por un lado están las estrategias del mercado que son entendibles. O sea, a mí no me gusta el modelo de producción capitalista, pero estamos insertos en él y entiendo entonces por qué las empresas operan de ese modo. En ese contexto, el Estado tiene un rol asignado que es el de proteger los derechos de la ciudadanía. Parte de los derechos que protege tiene que ver con el derecho a la información. Es un derecho amplio, que es un derecho garantía, digamos, podríamos hablar 5 años de eso. Pero específicamente en términos de los contenidos televisivos, de una raigambre cultural muy significativa, como sería el fútbol. Precedente que también marcó el fútbol para todos, brindando también el deporte gratuito, digamos. Claro, pero ahí hay una cosa. Por un lado era el Estado compra los derechos porque lo entiende una política de multiplicación del acceso, y por otro lado se sanciona la ley de 2009, y esa ley que ha sido desguazada por el gobierno de Macri en diferentes aspectos, no se tocó todavía ni en el artículo 77 ni en el artículo 80. El artículo 77 alcanza con no cumplirlo para que no afecte el negocio de Turner y Fox. Es el que establece que se debe hacer una lista de acontecimientos relevantes de interés público que debe hacerse en marzo de cada año y estén o no comercializados por derechos de transmisión, esos contenidos los que se ponen en esa lista deben ir en distribución abierta, en canales de televisión abierta tradicionales. El gobierno no lo lleva adelante desde que asumió, no hace esa reunión, disolvió el organismo que tenía que gestionar esa creación de la lista. Pero el otro lado es el artículo 80, que no necesita nada para ser cumplido, que debe ser cumplido taxativamente, y es el que va a impedir otra de las cosas que se decían como modelo de negocio, que es te vamos a guardar los goles hasta las 10 de la noche del domingo, como era antes en la era Clarín y fútbol de primera. Ese artículo 80 prohíbe que los canales que no son dueños de los derechos estén impedidos de distribuir, de producir un contenido donde informan sobre ese elemento, incluyendo los goles, por ejemplo, en bloques de 3 minutos. De nuevo, ahí hay tanteo, hay operaciones, porque uno debería decir, cuando uno lee noticias en los diarios de mayor tirada o en las páginas web que afirman
los dueños de los derechos van a contratar abogados especialistas para perseguir cuentas de redes sociales. La pregunta es, con el mecanismo de lobby que suelen desarrollar, cuando se reunieron para rosquear el contrato con el gobierno, que no era el dueño de los derechos son de la AFA, pero cuando dijeron, bueno, nosotros vamos a venir y esto es parte de una llovizna de inversiones, ¿no dijeron sus abogados el artículo 77 y el 80 nos complican? Porque uno podría decir, bueno, el 77 no lo cumplen desde que asumieron y entonces no pasa nada, pero podemos litigar, digamos, algún ciudadano podría judicializar, como hizo Clarín durante todo el periodo anterior, la ley audiovisual y demandarle al Estado que cumpla y proteja los derechos en el acceso a este contenido. O el Estado podría, si hay un cambio de gobierno, en medio de estos años que dura el contrato, cambiar la política y aplicar este artículo. Y ahí se vería en un problema las empresas que habían contratado los servicios. Sí, mientras no suceda que se materialice otro proyecto que tiene el gobierno nacional, que a mi modo de ver no solo está reñido, está peleado con el derecho a la información, la protección de la diversidad, el pluralismo, sino que se está quitando una herramienta de negociación con los grandes grupos, que es la ley audiovisual, que es desplomarla finalmente, darla de baja, sancionar finalmente esa prometida ley de convergencia, y que en ese marco, entonces supongamos, huelen el artículo 77 o el 80. De nuevo, son todas elucubraciones políticas, porque uno podría decir, ¿por qué el gobierno tuvo tanta legitimidad para desplumar la ley audiovisual? Bueno, el gobierno anterior había hecho bastante al respecto con su incumplimiento. Entonces nadie se rasgó las vestiduras porque se desguazara la ley audiovisual. En este escenario uno podría decir, bueno, tan fácil es que el fútbol para todos, que parecía un elemento de la cultura popular, sea eliminado y entonces tengamos que volver a los bares o a compartir un usuario o pagar entre todos esos 300 pesos, que ahora son 300 pesos, el mes que viene ¿cuánto van a ser? No está tan claro cuál va a ser el impacto político. Mientras tanto, vamos a ver a partir de la primera fecha del torneo, qué pasa con la legitimidad social que tenía efectivamente. O cuando te des cuenta, el domingo hay elecciones y hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay que votar porque no está involucrada en la discusión pública política. Bueno, a fin de mes empieza el torneo y hay muchos que no saben, y cuando prendan el televisor y no estén los partidos, ¿qué va a generar eso? O una corrida hacia roja directa o alguno de estos soportes, o cierto encono, cierto enojo. No digo que nadie tiene que votar o no a determinado partido político por eso, pero digo, no sabemos el comportamiento social que va a tener, el efecto que va a tener esta decisión, ¿no? Y en base a esa recepción que tenga y a ese malestar que pueda provocar, es en definitiva después la decisión final que vayan a tomar. Igualmente se ve que quieren seguir adelante con esto y en definitiva lo van a terminar aplicando. Salvo justamente esto que mencionábamos, el hecho de que se modifique alguna ley o se cambie el gobierno, porque el contrato es largo, digo, el de entre Fox, Turner y AFA, bueno, el gobierno también está implicado. Bueno, el gobierno puede estar implicado, pero no está involucrado, digamos, ¿no? Digamos, no tiene definición concreta, más allá de que, bueno, Angelici es Macri, entonces estamos de acuerdo, pero lo que digo es un acuerdo entre la AFA, es un acuerdo entre privados. AFA tiene los derechos, le permite la explotación a Turner y Fox. Ahora, es cierto, el contrato es largo, es necesariamente largo porque la inversión a hacer es importante, se recupera esa inversión en un tiempo determinado. En el medio va a cambiar la tecnología, incluso de nuevo, mucho más respecto de lo que la conocemos, y ahí están ante un escenario también conflictivo los tenedores de los derechos, porque tendrán que en algún momento tomar la decisión de qué hacen con los derechos. ¿Los comercializan ellos directamente al usuario final o van a seguir atándose a los cableros? Porque hoy es clara la situación. ¿Por qué negocian con los cableros? Porque sigue siendo necesario, porque Argentina tiene una penetración de Internet muy baja, de calidad muy pobre, la mitad de la población accede, no todos lo hacen a una velocidad que soportaría el consumo de un partido de fútbol sin que se te cortara. Pero cuando eso mejore un poco, el gobierno en eso sí está haciendo algo, hay inversiones en desarrollo de conectividad, etcétera. Cuando eso más o menos funcione, Turner y Fox van a empaquetar contenidos y te van a permitir a vos que compres para verlo en tu celular, en la computadora, en la tableta, etcétera. Lo podrían hacer, necesitan cierta inversión, habría un mercado dispuesto a pagar. Pero eso implica sortear un intermediario, que es un socio clave en este contexto, que es Clarín, que es DirecTV, que es Telecentro, o que es Slim, que pulula por ahí, tal vez se compre alguno de estos, porque a partir
de enero del año que viene todos los operadores de telecomunicaciones podrán dar todos los servicios y no está mal tener el fútbol en la oferta también. Hay muchas cuestiones respecto de las cuales estar atentos. Me parece que el escenario es bastante negativo para nosotros como usuarios y consumidores, pero de mucha incertidumbre para el mercado también. Yo he discutido incluso con operadores del mercado, con propietarios de agencias que asesoran a medios respecto del número 30, digamos. ¿Efectivamente creen que el 30% de las casas en Argentina está suficientemente capacitada para pagar un poco más y ver televisión? ¿Lo va a hacer políticamente? ¿Tiene con qué? ¿O tienen conocimiento para hurgar en los contenidos en la red? Digo, Torneos, que es la empresa del Grupo Clarín, o socia del Grupo Clarín, que tiene los derechos para transmitir hacia el exterior el fútbol, se los va a vender a Al Jazeera. Y entonces nos vamos a encontrar un link de Al Jazeera cuando esté transmitiendo los partidos. Yo insisto en esta idea, hay mucha incertidumbre, hay mucho dinero en juego y no veo quién nos defienda en esta cuestión. No encuentro nuestro chapulín colorado, digamos. ¿Qué significó, Santiago, para vos el fútbol para todos? Que rompe un acuerdo que había entre la AFA y Cablevisión en el año 91 para tener los derechos televisivos por Cablevisión hasta el 2014. En el 2009 lo rompe, pero el fútbol para todos genera, como decías antes, vos explicabas, también un cambio cultural. ¿Qué significa para vos el fútbol para todos? También te meto en la pregunta, para vos, ¿cómo se gestionó el fútbol para todos a través del Estado? Y bueno, y después por último, si a través de esta nueva etapa que se vivió del 2009 hasta este año, pasó a ser un derecho poder ver el fútbol gratis. Bueno, a ver, veamos, por partes. El problema con Fútbol para Todos es elegir primero cómo pensarlo. Si pensarlo como un programa de política pública específica o pensarlo en términos de la política con minúscula, ¿no? De la rosca, de la disputa específica o de una cuestión conflictiva. Si lo pensamos desde la primera cuestión, para mí es un proceso de transformación muy significativo en una relación central que tiene la televisión con el fútbol en particular y en otra relación central, umbilical diríamos, que es de la cultura popular y uno de sus elementos principales que es el consumo de fútbol. Después está la práctica, pero en este caso sería el consumo del fútbol profesional. Me parece que fue una demostración de que el Estado puede imponer condiciones y resolver un conflicto a su favor o como representante de la mayoría de la sociedad o de defensa de las audiencias, porque te adelanto una respuesta de la segunda pregunta, sí, que es el derecho está garantizado dentro del derecho a la información desde siempre. O sea, más allá que la comercialización del fútbol haya estado desde el origen de la televisación del fútbol, el derecho de acceder a esos contenidos siempre debería estar garantizado en el plexo normativo, hay que hacer acciones para ello. Ahora, la transformación principal implicó la multiplicación, no la universalidad del acceso. Se multiplicaron las posibilidades para acceder al contenido de fútbol porque hubo que dejar de pagar específicamente un elemento para acceder a ese contenido. Algunos problemas no eran propios del fútbol para todos, sino del sistema televisivo argentino, que es, en Argentina hay que pagar para ver televisión, salvo que vivas en Buenos Aires o ahora, desde 2010 en adelante, en alguna zona que esté iluminada por la señal de la televisión digital abierta y además vos tengas un equipo que sirva para eso. Eso es lo que da los números de televisión de pago que tenemos en nuestro país. Hay solo 44 canales de televisión abierta en todo el país, tradicionales, ¿no? Y tenemos el 85% de los hogares pagando para ver televisión. Y más del 90% en las localidades de provincia, porque si no pagás no ves nada. Acá por lo menos ves 4 o 5 señales. En ese contexto se mantuvo la necesidad de pagar para ver tele, pero una vez que estabas montado en la posibilidad de ver tele, veías todos los partidos y eso incluye gemas del mercado futbolístico mundial como River Boca, por ejemplo. No tuvo cambios en las formas narrativas, no hubo una nueva forma de contar el fútbol, siguió siendo homofóbico, machista, cosificador de la mujer, no se incorporaron a las mujeres más que en un par de lugares específicos. Ángela Lerena, Viviana Vila, las recordamos porque hacen bien su trabajo, pero además porque fueron las únicas incluidas. Y venían trabajando desde antes. Y además venían trabajando desde antes, no dejaron además de cumplir ese rol de la cuota femenina. Pero implicó bastantes transformaciones culturales. Y esta idea, que insisto, será muy marcada ahora con el contraste, que vos prendías la tele y el partido estaba ahí. Es cierto, partido de menos relevancia lo miraban solo los involucrados e interesados, porque todos los partidos los miramos solamente los que somos enfermos del consumo de fútbol, digamos, pero me parece que por ese lado venía la novedad. Ahora, si lo mirás políticamente, me parece también que sirvió para quebrarle la mano al Grupo Clarín en un momento clave de la contienda. E incluso se podría decir que tal vez sin fútbol para todos no había ley audiovisual, porque
profundizó una instancia de expansión del discurso en pos de la legitimidad que la ley audiovisual ya tenía, sobre todo montada a la legitimidad social, a la regulatoria, si querés, incluso a una que no se discutió mucho, y es al enojo que tenían los cableros chicos que habían sido comidos por el Grupo Clarín, montados a la transmisión de los derechos del fútbol. Yo investigo esto porque un día con mi papá en Tres Lomas nos tuvimos que ir a La Porteña a ver River Boca, el que jugaron Maradona contra Francescoli, porque en mi pueblo no lo daban, porque el cablero no lo había podido comprar a Clarín, porque Clarín no lo quería vender, porque él se quería comprar el cable. O sea, básicamente esto pasa en la vida cotidiana de las personas. Eso multiplicado por cientos de cableros en todo el país que o se vendieron, tuvieron que vender la empresa o se dedicaron a otra cosa, sostuvo entonces esa legitimidad que tenía la ley, además de los movimientos políticos, las radios comunitarias, etc. En ese contexto es que está la evaluación del fútbol para todos. Ahora, ¿implicó una erogación de dinero muy importante del Estado? Sí, yo lo pongo en términos de erogación. Cuando establezco lo que pienso ideológicamente respecto de esa instancia, le digo que fue una inversión social. Otros me pueden hablar de gasto. Acuerdo en la crítica de que no se controlaron los gastos sobre eso, ¿no? Pero esos son problemas de la gestión política, no del programa, básicamente. Claro, y que obviamente también cuando se puso en discusión el fin del fútbol para todos, más que nada el año pasado, donde hubo también todo un lobby de parte del gobierno nacional para que se demore el pago a la AFA, para que la AFA le demore el pago a los clubes, para que los clubes se ahoguen financieramente, otras medidas como los tarifazos también, pero el tema de derechos fue una de las posibilidades para poner en discusión el tema, para demonizar a los dirigentes, para que los dirigentes se encuentren en una situación en la que tengan que optar por lo que la mayoría de los clubes grandes querían, que era que se pase al fútbol privado, y en ese momento se decía que el fútbol junte tapitas y que la plata vaya para las escuelas y para los hospitales. Pero esas escuelas y esos hospitales yo no los veo desde ese discurso hasta el día de hoy, digamos. Es parte de la utilización según la conveniencia política. Y además que si hay alguien que ha utilizado políticamente el fútbol es el presidente de la Nación, ¿no? Que se construyó su carrera política en base a su gestión en uno de los clubes de la Argentina y que además todavía lo usa. Uno de sus primeros actos fue ir a la Bombonera y agarrar la camiseta 1 con el número 1 de Boca, como hacen los presidentes de Estados Unidos, etc. Pero luego, digo, si hiciéramos la lista de funcionarios del gobierno que son dirigentes en clubes de fútbol, sería igual en cantidad ahora que con el kirchnerismo. Y lo digo como hincha de River y pensando en los funcionarios que tenemos incrustados en nuestra comisión directiva del gobierno nacional. O sea, y en el mejor momento de la gestión de la historia de River Plate que yo recuerde, si ustedes quieren. Con lo cual la utilización y el vínculo del fútbol y la política es muy claro, es tradicional y es tan extendido y profundo como la relación entre el fútbol y la televisión por cable, y el negocio del fútbol, la televisión por cable y la exclusión o cómo se convierte las audiencias exclusivamente en consumidores. Justamente toda esa pauta publicitaria desde el gobierno era lo que criticaba Macri a la hora de decir, bueno, sí, va a seguir el fútbol para todos, pero no va a haber política. Decía, yo estoy viendo tranquilo a Boca y me aparecen un montón de ideologías que yo no quiero tener. Pero en definitiva, en el último superclásico lo que vimos fue que apareció pauta publicitaria del gobierno actual, o sea, la misma práctica. Y en definitiva, la promesa, como la de los hospitales, también quedó nula. Entonces yo lo que te quería consultar era, digamos, los ciudadanos, en definitiva, ¿qué tienen como argumentos válidos para defenderse ante todo eso, no? Bueno, insisto, el marco regulatorio, la ley está vigente, sí. No desguazaron esos artículos y se podría profundizar en discusiones de judicialización de esas instancias. La demanda porque se enlisten los servicios de interés público, que incluyan al fútbol en esa lista, y el cumplimiento del artículo 80 que implique que no secuestren los goles hasta las 10 de la noche. Pero eso se van a encargar también los competidores del mercado televisivo, porque ahí están señales de Disney como ESPN, etcétera, que van a querer incluir en sus noticieros deportivos los goles. Los que queden por fuera de todo ese convenio, eso que vos decías de la competencia desleal. Sí, no son pocos. Por un lado tenemos que pensar en la producción propia que tiene DirecTV en cuestiones deportivas, Disney con su titularidad de ESPN y algunas otras señales de los canales de televisión abierta que no son parte del Grupo Clarín, digamos, por ejemplo, no sé, el Grupo América, que además es de un operador de cable muy potente en la zona cuyana. No son tan pocos, no son tan poderosos, por cierto.